¿Y usted conoce la Constitución Política de la República? ¿Qué tal usted? ¿Conoce la Constitución Política de la República? ¿Qué tal vos? ¿Conoces la Constitución? ¿Y vos? ¿Conoces la Constitución? No. ¿Y usted conoce la Constitución Política de la República? Buen día, tengan todos y cada uno de ustedes. Doctora Gabriela Portillo, compañeros y compañeras estudiantes. Mi nombre es Diana Sofía Calderón Hernández y soy la coordinadora del grupo número 9. Nuestro tema designado a exponer fueron los principios que configuran el contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala. El principio del control. El principio del control consiste en dotar al ordenamiento jurídico constitucional de los mecanismos y procedimientos para someter los actos de gobierno y a la legislación misma a la supremacía constitucional, con el fin de mantener el equilibrio entre los órganos del Estado y para evitar el exceso en el ejercicio de las funciones que a cada uno les ha encomendado la Constitución. Estas se han previsto en controles que van a lo interno de cada organismo. Estos son los intraórganos, que van en línea vertical. El organismo ejecutivo, compuesto por el presidente, el vicepresidente y los ministros, el organismo legislativo, compuesto por la directiva del Congreso, y el organismo judicial, compuesto por la Corte Suprema de Justicia. También se ha previsto los que son los interórganos. Estos se basan en el principio del control que cada organismo ejerce sobre los otros dos organismos en base a mecanismos y procedimientos. El estado de limitación es el que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a las familias. Y su fin supremo es la realización del bien común. En este principio encontramos los derechos humanos o los derechos fundamentales. Un ejemplo muy claro de este principio es el derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque en la vida, la sociedad, su libertad no puede ser absoluta, ya que todos los seres humanos libres deben ser iguales entre sí. Eso sí implica algunas restricciones. Una de ellas es la nacida del respeto a los derechos iguales de los demás, sin el cual no es posible la propia libertad. ¿Por qué? Porque si todos tenemos derecho a todo, en realidad no tenemos derecho a nada, siendo esta la única forma de hacer compatibles por reciprocidad las libertades. En esta ocasión le voy a hablar sobre el principio de la razonabilidad. El principio de la razonabilidad en sí es un fundamento que busca informarle al ordenamiento público, a los poderes públicos, de que deben seguir un orden debido para poder usar las leyes. En ese sentido me refiero a que tiene que tener un orden lógico y razonable toda ley que se utiliza. Al mismo tiempo, no se puede crear una ley sin que tenga una finalidad razonable en sus fines, en sus medios y en sí su objetivo principal. El principio de estabilidad. Este principio busca garantizar la estabilidad de la Constitución en el tiempo. Este principio presenta ciertas características, las cuales son: rigidez para reformar la Constitución, permite la reforma de ciertas normas y por otro lado también instituye normas pétreas. Otra de las características es su validez, vigencia y efectividad, la cual es el criterio para determinar la pertenencia de una Constitución dentro de un sistema u ordenamiento jurídico. El principio de la supremacía constitucional. El principio radica la relación especial entre supra y subordinación. Entre las normas que se hallan dentro del ordenamiento jurídico está garantizar la primacía de la ley fundamental del país. En el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que, dentro de los principios básicos que informan al derecho, en la parte superior del orden legal está la Constitución, ya que esta es la ley suprema, por lo tanto, para gobernantes como para gobernados. Esto con el fin de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. Gracias por su atención, doctora y compañeros.